Bueno, vamos a empezar esta clase tratando de abordar algunos aspectos interesantes en torno a la multiplicación que no tienen que ver solamente con hacer la cuenta, sino que nos van a permitir avanzar en algunos procedimientos que abonan la idea del cálculo mental. Por ejemplo, algunas de estas actividades corresponden siempre a algunos enunciados donde nos dicen, bueno, a ver, ¿de qué manera podemos resolver estas cuentas si tenemos una calculadora, por ejemplo, en este caso, donde nos informan que no funciona la tecla del 8? En realidad, son enunciados que están obligando a utilizar, a poner en juego otros procedimientos o bien propiedades de la operación, donde esta restricción funciona de manera tal que yo pueda repensar alguna de las cosas que nosotros vamos a ir viendo ahora cuando resolvamos estos ejercicios y que van a ir pensando de algún modo en entrar en ese terreno de poder utilizar procedimientos diversos de manera tal de encontrar una respuesta. Por ejemplo, en el caso de 58 por 68, como se nos informa que no podemos hacer uso de la tecla, ¿sí?, 8, entonces yo no puedo hacer el ingreso. Una cosa que vale aclarar es que estamos pensando en una calculadora del tipo comercial, no es una calculadora científica, es una calculadora del tipo comercial. Eso significa que no podemos hacer uso de paréntesis y de nada, porque en las calculadoras comunes no tenemos eso. Entonces nos fijamos acá. Para poder resolver esta cuenta en una calculadora donde no podemos usar la tecla del 8, podríamos pensar en términos de descomponer estos números. Entonces, supongamos, una descomposición para el número 58 podría ser la de 29 por 2. Sabemos que 29 por 2 es una forma diferente, multiplicativa, de escribir al 58. ¿Por qué tiene que ser una descomposición multiplicativa? Porque recordemos que no podemos usar paréntesis, no estamos en una calculadora científica. Entonces, tendré que recurrir sí o sí a buscar alguna descomposición multiplicativa. Y ahora, el otro número, el otro factor que interviene también utiliza el 8. Entonces, tendríamos que pensar también en alguna descomposición multiplicativa para el 68. Propongamos, por ejemplo, una que se nos ocurra, qué sé yo, una fácil sería decir 34 por 2. Y entonces fíjense que ustedes acaban de encontrar una cuenta equivalente a la anterior donde no están utilizando la tecla del 8. Es decir, que si yo no puedo usar la tecla del 8, puedo pensar en resolver esa cuenta en la calculadora, descomponiendo al 58 al 68 en números donde no va a ser necesario utilizar la tecla que no podemos, digamos, operar. A ver, en la segunda situación que tenemos acá nos dice, bueno, ¿cómo resolveríamos 38 por 14? En el caso de 38 por 14 decimos, bueno, a ver, descomponemos también, proponemos una descomposición multiplicativa para el 38. Una descomposición posible para el 38 podríamos decir que es 19 por 2. Fíjense que en ese caso, 19 por 2 no está utilizando al 8. Luego, con el 14 no tenemos nada, digamos como impedimento, podemos escribirlo. ¿Qué ocurre en este caso? En el caso de 28 dividido 6. 28 acá es el dividendo. Entonces, si es el dividendo, yo puedo descomponer al dividendo multiplicativamente. Pienso alguna forma de descomponer al 28. Podría llegar a ser, supongamos, 7 por 4, y ahora 7 por 4 dividido 6. ¿Estamos? Y acá también, fíjense, puedo descomponer multiplicativamente al dividendo. Entonces 48 lo podríamos pensar, supongamos, como 12 por 4, y como no tenemos ningún impedimento en relación al 12 que viene después como divisor, podemos escribir directamente después dividido 12, y fíjense, estamos efectuando esa cuenta sin hacer uso de ¿quién? De la tecla 8. En el caso de 36 dividido 8, acá tenemos que reflexionar un poco más. ¿Por qué? En términos de la reflexión, ahora el 8 está actuando acá como divisor. Entonces, ¿qué pasa? Probemos en una calculadora. Vamos a suponer que uno dice, bueno, yo quiero descomponer como veníamos haciendo. Entonces propongo 36 dividido, y vamos a suponer que ustedes dicen, bueno, descompongo al 8 en 2 por 4.
Pero resulta ser que las calculadoras, cuando hacemos este ingreso, resuelven por bloques de operaciones. Entonces la calculadora lo que estaría haciendo acá es hacer 36 dividido 2 y al resultado multiplicándolo por 4. Y en realidad lo que nosotros estamos buscando, en definitiva, es que 36 quede dividido por 8. Por lo tanto, esta opción que tenemos acá, que marcamos en rojo, no sería posible, no es una descomposición válida. Recordemos por qué, prueben, si escribiesen 32, 36 dividido 2 por 4, en esa forma de ingreso, la calculadora no les estaría devolviendo, uno puede corroborar con la calculadora, ¿no? No estaría devolviendo lo mismo que 36 dividido 8. Entonces, ¿cómo se procede en estos casos? Vamos a proceder de la siguiente manera, recordando algo importante. Los divisores solamente se pueden descomponer recordando que tiene que seguir actuando esta idea, es decir, yo voy a poder decir 36 dividido, y acá tengo que primero, por ejemplo, como yo sé que 8 se puede escribir como 2 por 4, en realidad yo para que sea equivalente a 36 dividido 8 tendría que decir 36 dividido 2 y al resultado dividirlo por 4. Entonces ahí sí, si yo digo 36 dividido 2 dividido 4, ahí sí voy a obtener lo mismo que 36 dividido 8. Y eso me da la pauta de que si yo tuviese, por ejemplo, en otro caso, vamos a suponer una cuenta cualquiera, ya fuera de este problema. Supongamos que nosotros decimos, bueno, y si yo quisiese hacer 157, ¿sí? Vamos a suponer dividido 14. O, no sé, 325 dividido, supongamos acá, este, 12. ¿Cómo podríamos escribir esto? En realidad, una forma equivalente de escribir 157 dividido 14, según lo que vimos, sería escribir 157 dividido, y pienso, 14 lo puedo pensar como 2 por 7. Entonces, esa cuenta va a ser equivalente a dividir por 2, ¿sí? Y después dividir por 7. En el caso que tenemos acá, dividir por 12 va a ser equivalente a, pienso una descomposición para el 12. Uno puede decir, bueno, se me ocurre, por ejemplo, 2 por 6. Otro puede decir, se me ocurre 3 por 4. Bueno, la que quieran. Supongamos que uno dice 3 por 4, entonces dividir por 12 va a ser equivalente a dividir por 3 y después dividir por 4. Y como vimos, otra posibilidad para hacer esto sería 325 dividido 6 dividido 2. Entonces, esas sí son operaciones equivalentes a esta. Ese es un aspecto interesante que nos dice que, bueno, los divisores solamente se pueden descomponer pensando al divisor como una multiplicación, pero después traduciendo esa multiplicación en divisiones consecutivas. ¿Mm? Ahí está la idea. Uno dice, siguiendo ese concepto, entonces yo podría decir que es lo mismo, dividir por 12 sería lo mismo que decir 325, supongamos, dividido 3 dividido 2 y después dividido 2. Bueno, basta que ustedes hagan la multiplicación entre 3, 2 y 2. 3 por 2 son 6, por 2 son 12. Entonces, esa operación también sería válida. Y también resulta interesante analizar otras cuestiones. Decimos, a ver, ¿cuáles de estas cuentas resulta ser equivalente a la cuenta 32 por 18? Antes de empezar a resolver ese problema, es interesante que recordemos lo siguiente. Nosotros decimos que un factor cualquiera de una multiplicación puede descomponerse aditivamente. Cuando decimos descomponerse aditivamente, recuerden que el campo aditivo involucra a la suma o a la resta. Es decir, lo que estamos diciendo acá es que yo puedo escribir a cualquiera de los factores como una, o sea, como una suma, una descomposición como suma o una descomposición como multiplicación. Entonces, fíjense, si yo tengo que resolver la cuenta 54 por 2,
puedo desagregar el número y decir, bueno, 54 lo puedo pensar como 50 más 4. Y acá aplicamos la propiedad distributiva. Entonces, ¿qué significa? Si la descomposición es aditiva, yo puedo pensar que esta cuenta es equivalente a hacer 50 por 2 más 4 por 2. Y observen que el razonamiento sobre 50 por 2 me lleva a 100 y el razonamiento de 4 por 2 me lleva a 8. Entonces 100 más 8 es 108. Y efectivamente, fíjense, 54 por 2, el doble de 54 es 108. Entonces, cualquier factor de una multiplicación puede ser descompuesto aditivamente, recordando que aditivamente significa como una suma o como una resta. Ahora sí, veamos, por ejemplo, cuáles, ¿sí?, de los que tenemos acá serían los que corresponderían. Vamos a suponer, decimos, bueno, a ver, 18 por 32, ¿es equivalente a 32 por 18? Sí, si yo tuviera que justificar, podría decir, bueno, ¿qué propiedad está puesta en funcionamiento acá? La propiedad conmutativa, esa que me permite intercambiar a los factores de lugar sin que estemos afectando en nada la multiplicación. O sea, esta es equivalente a la que tenemos acá. Ahora decimos 32 por 11 más 32 por 7. 32 por 11 más 32 por 7. A ver, en este caso analicemos algunas cuestiones importantes. A ver, ¿qué es lo que podríamos decir? Y entonces consideramos, a ver, 32 por 11 más 32 por 7. Tenemos que saber nosotros si eso no equivalente a 32 por 18. ¿Qué podríamos pensar? ¿Cómo podemos razonar para dar una respuesta? Fíjense que 32 por 11 más 32 por 7, uno podría estar pensando, digo, bueno, en realidad pareciera que yo tuviera el 32 multiplicando ¿por quién? Acá me fijo, como hay una suma, quiere decir que tuve que tener a 11 más el 7 para que eso me quede así. Es decir, razono al revés de esa propiedad distributiva. Y me doy cuenta que 11 más 7 sería equivalente a tener a 32 multiplicándose por 18. Entonces, ¿resulta ser equivalente a la que estábamos buscando? Sí. Y como resulta ser equivalente, entonces esta es otra que es exactamente igual a esta cuenta. Acá, veamos 32 por 6 por 3. 32 por 6 por 3. Si nosotros trabajásemos con esto, decimos, bueno, a ver, ¿qué está pasando? ¿Cómo lo puedo interpretar? Pienso, 32 lo tenemos. Y después tenemos 6 por 3. Y 6 por 3 es 18. Entonces, sí, efectivamente esta es otra forma de escribir la misma cuenta donde se descompuso multiplicativamente, en este caso, está descompuesto multiplicativamente el 18. Entonces, esta cuenta también es válida. Es decir, es equivalente a 32 por 18. Y acá, 32 por 6 más 32 por 3. Analizo la cuestión. Según lo que nosotros estuvimos viendo, decimos, bueno, a ver, acá, como el 32 está, tendríamos que hacer lo mismo que hicimos en el punto B y ver, me quedaría 32 y por la forma en que está armado, eso tendría que ser 6 más 3. Pero 6 más 3 es 9. Entonces 32 por 9 no es igual a 32 por 18. Entonces lo que nosotros podemos decir que en este caso esta cuenta no resulta ser igual. A ver, ¿dónde está la idea de la confusión? Pensar que yo puedo desagregar al 6 y al 3 porque 6 por 3 es 18. Sí, pero 6 por 3 es 18. Pero escrito de esta forma no es lo mismo que escrito de esta manera. Escrito de esta forma hay que interpretarlo así y la cuenta no da lo mismo. Ahora, veamos qué es lo que pasa con la otra parte que tenemos acá, es de 32 por 4 más 32 por 11 más 32 por 3. Tendríamos que ver si 32 por, acá es como si abriéramos un paréntesis y tratamos de ver qué pasa con 4 más 11 más 3. 4 más 11 más 3. Y 4 más 11 más 3 es 18. O sea que esto es equivalente a tener 32 por 18.
Y entonces esta es una forma equivalente de escribir a esta cuenta que tenemos acá. Por lo tanto, podemos asegurar que esta es también una forma posible de tener a 32 por 18. Veamos en la otra. ¿Qué está pasando? Acá podemos nuevamente analizar. Decimos, a ver si es o no equivalente. Tendríamos que probar. Como el 32 lo tenemos, decimos, a ver, 32 por... Y en este caso, como hay una suma y esto está desagregado, tendría que haber sido 9 más 2. Nuevamente el mismo error. 32 por 9 más 32 por 2 no quiere decir que porque 9 por 2 es 18, eso se pueda escribir así. En realidad habría otra forma diferente de escribirlo, pero acá fíjense que en realidad la cuenta que está encerrada y escrita de esa forma no es 32 por 18, sino 32 por 11. Y por lo tanto, esa no podemos considerarla como una forma equivalente a la que tenemos. A ver, analicemos qué ocurre con esta opción G que tenemos acá. Uno dice, bueno, pero aparece 40 menos 8 por 18. 40 menos 8 es 32. Y entonces 32 por 18 resulta ser exactamente igual a la cuenta que teníamos. Entonces, esta es equivalente. Fíjense que acá lo que se hizo, en definitiva, es descomponer como una resta a uno de los factores. Ahora, vale aclarar que acá resulta interesante, y lo hacemos aprovechando la oportunidad, que fíjense, si yo tuviera que escribir esto, en realidad también podría haber pensado una forma equivalente de escritura, podría haber sido 40 por 18 menos 8 por 18. Es decir, de la misma forma que procedemos cuando hay una suma, uno podría proceder distribuyendo a la multiplicación cuando hay una resta. Entonces, estas son formas equivalentes. Pero bueno, en este caso nos pedían analizar esto, vimos que efectivamente nos lleva a 32 por 18. Y esto que está acá arriba también nos llevaría a 32 por 18, porque fíjense, si hubiésemos tenido esto, ustedes tendrían que haber reducido primeramente a que les quede así y de acá llegar a esto. Así ya nos queda el paso completo ahí. Bien. Y por el otro lado tenemos acá 16 por 2 por 9 por 2. En realidad, fíjense, 16 por 2 es 32. O sea que esto corresponde a una descomposición multiplicativa del 32. Y 9 por 2 corresponde a 18, es una descomposición multiplicativa de 18. Entonces, claramente esta cuenta resulta ser exactamente equivalente a tener 32 por 18. Por lo tanto, decimos bien, acá estamos ante otra forma equivalente de escribir la misma cuenta. Y a ver acá, vamos a analizar el otro caso, la otra situación que tenemos. Nos dice, bueno, a ver, tenemos 30 por 2 por 10 por 8. En realidad, 30 por 2 corresponde a una descomposición de 32, no. 30 por 2 corresponde en realidad a la descomposición, supongamos, de 60. Y 10 por 8 es una descomposición multiplicativa de 18, no. Es una descomposición, digamos, multiplicativa, pero del número 80. Entonces, esta cuenta que está acá equivaldría a 60 por 80 y no a esta. ¿Dónde está el error? En confundir descomposiciones, o sea, confundirnos, descomponer aditivamente, mezclando con una multiplicación y desagregando. Pero ahí me doy cuenta que entonces esto no corresponde a una cuenta equivalente a la que nos dieron. Veamos esta última que tenemos acá. En esa última nos dice, bueno, a ver, usted tiene 4 por 8 por 18. La cuestión es que acá el 18 lo tenemos. ¿Y 4 por 8 corresponde a una descomposición multiplicativa del 32? Sí, porque 4 por 8 resulta ser 32 por el 18 que figura acá, entonces resulta ser que obtenemos el mismo cálculo. Claramente estamos ante otra cuenta que es equivalente. Fíjense las diferentes formas de representar la misma cuenta que hemos conseguido en este ejercicio. Y además todo lo involucrado, todo lo interesante que hay detrás de la multiplicación. Significa que multiplicar no es solamente hacer las cuentas, sino establecer un dominio de razonamientos, de procedimientos, de propiedades y demás que nos invitan claramente a
pensar la matemática como un verdadero desafío en términos de la resolución de problemas.